Aviso importante: Mexican Trader es un canal de uso informativo, con el fin de estudiar el movimiento del mercado de divisas. Todo el material utilizado es con fines didácticos. En ningún momento se obliga ni se induce a ninguna persona a comprar o vender algún activo. Se recomienda usar una cuenta demo. Hola, ¿qué tal, traders? ¿Cómo han estado? Espero que bien y ganando muchos pips. En esta ocasión les traigo, primero que nada, bienvenidos a su canal Mexican Trader, un canal dedicado a las personas que quieren hacer trading, buscándolo como una forma de sacar un dinero extra aparte de su trabajo, ¿verdad? Bueno, en este día les traigo esta operación, ¿verdad? Que quise, de hecho todas mis operaciones las estoy grabando para una vez grabadas compartirlas con ustedes. Aquí les muestro el par libra dólar. Aquí había hecho ya la entrada, ya había definido, una vez que hice mi análisis técnico, había decidido el punto de entrada y había decidido lo que es mi stop loss y mi take profit. Tenía en base al análisis técnico que había hecho, había determinado poner un stop loss de 30 pips y asignarle un take profit de 120 pips. Le estuve dando seguimiento. Aquí tenemos otra gráfica. Aquí el precio ya se había movido pues a mi favor. Aquí les quiero dejar remarcar algo, ¿verdad? Dejarles claro algo. Una vez que el precio se mueve en nuestro favor, si hemos hecho esto, se los voy a repetir casi siempre porque es base, a base de entrenamiento he conseguido esto, ¿verdad? Determinar lo que es un punto de entrada, determinar lo que es un stop loss y determinar lo que es un take profit. Mucha gente en este punto ya se hubiera salido, ¿verdad? Y pues es lógico, porque una vez que miras que vas ganando, pues dices, es mejor cerrar ahorita. Es la mentalidad, ¿verdad? Más, sin embargo, les digo, a base de entrenamiento. ¿A qué entrenamiento me refiero? En base a mirar sigilosamente el precio. Ese es mi entrenamiento, el mirar la gráfica. Les he dicho y les he recalcado, ¿verdad? No estoy en contra de las personas que usan indicadores, simplemente que yo no los uso, simplemente acción del precio. Muchas personas en este punto ya se hubieran salido al verse positivas. Yo lo dejé correr el precio. Estuvo aquí un tiempo, ¿verdad? No fue es lo que les comento siempre. Hay personas que no tienen los nervios suficientes como para aguantar la presión, no sé, del precio, o si ves que se está regresando en tu contra, pues a lo mejor y el trading no es para ti. Cuando yo empecé, yo tengo 4 años siguiendo esto. En 4 años, he aprendido cosas yo solo, porque realmente muchos tutoriales te dan información falsa, muchos videos de YouTube te dan información errónea acerca de esto. Puedes agarrar ideas, puedes
buscar tácticas de trading, no sé. Hay quienes buscan entradas perfectas. Realmente la entrada perfecta pues para mí no existe, ¿verdad? Porque bueno, en esta gráfica que les muestro, ahí se mira donde entré yo, que viene siendo casi siempre donde pongo el recuadro, donde empiezan los recuadros, es casi siempre donde el punto en el que entro, la vela en la que entro yo, o donde inician los recuadros. Miren, aquí el precio ya había cambiado a otro día, ya había avanzado más el precio. Aquí muevo yo mis recuadros, ¿verdad? Ustedes pueden usarlos o no usarlos. Para mí es muy práctico esto porque una vez que el precio llega, sé que si llegó al final del cuadro verde, obviamente salí positivo con mi take profit, ¿verdad? O si se regresa, bueno, tengo marcado donde entré, donde voy a salir, si el precio se va a mi favor. Hay muchas cosas, que aprender en el trading. El trading, como luego dicen, no es como lo pintan. Hay que esperar, hay que ser pacientes. Eh, les soy franco, no todo el día estoy yo en la computadora frente al monitor. Yo tengo otro trabajo, ¿verdad? Más sin embargo, a base de disciplina, me he sabido mantener en esto. Y pues prueba de ello es estos videos que he estado subiendo. Eh, eh, Miren, aquí ya les muestro otra nueva gráfica del mismo par, ¿verdad? Otro día para ser exactos. Aquí ya se perfilaba el precio. Aquí muevo una vez más mis recuadros, ¿verdad? Porque el precio pues va avanzando. Los cuadros los tiene que ir moviendo uno conforme va moviéndose el precio. Aquí se perfilaba ya casi para llegar, ¿verdad? A tocar nuestro take profit. Todo estaba bien, todo iba bien. Dije, este va a salir ganador, ¿verdad? Bueno, de hecho ya era ganador. A lo que me refiero es que lo iba a cerrar tocando el precio, mi take profit, mi línea de take profit. Como ya habían pasado 3 días para ser exacto, creo esta gráfica sí es del viernes. Y ustedes saben que el viernes pues el mercado cierra. Aquí se perfilaba, ¿verdad? A tocar el take profit, más sin embargo, pues sí son momentos en los que duda uno. Si les voy a ser franco, si yo veo que el precio, bueno, aquí una nueva gráfica, si yo veo que el precio está bajando y no veo yo, según mi análisis, ustedes lo pueden ver conforme ustedes quieran. Según mi análisis, si no lo llego a ver que el precio tienda a regresarse, yo dejo correr la operación. Ya si miro, ¿verdad?, que el precio tiende a regresar, pues obviamente corto la operación, porque ya es bastante o suficiente lo que ha corrido el precio para darme buena ganancia. Aquí estoy marcando el precio donde yo entré, la trayectoria del precio. Es el día domingo. Aquí
francamente yo esperaba que abriera con un gap. Bueno, ¿y qué es un gap? Un gap es un brinco del precio, ¿verdad? Cierra una semana, abre una semana y regularmente siempre el precio abre con un gap, un brinco. No abre donde se quedó el precio la semana anterior, sino que abre ah, pips arriba, pips abajo, pero casi por lo regular, o mejor dicho, nunca, abre en el mismo precio que cerró la semana. Aquí ya había decidido yo, ya tenía 100 pips de ganancia. Aquí yo ya había decidido cerrar el precio. Hay que estar atentos, ¿verdad? Siempre. Les digo, yo no estoy pegado al monitor todo el día, más sin embargo, de vez en cuando, como tengo la aplicación en mi teléfono, le he hecho un vistazo. Ahí había decidido cortar ¿verdad? Lo que era la operación. Siempre hagan, perdón, siempre hagan su análisis técnico bien. Si tienen dudas, mejor no entren a hacer su compra o su venta. Siempre habrá puntos donde entrar, puntos donde salir. Nunca se basen solamente a una idea que ustedes tienen. Hagan trading en cuenta demo, eso se los he recalcado siempre y se los seguiré recalcando. Porque si das buenos resultados en tu cuenta demo, obviamente estás preparado para dar buenos resultados en tu cuenta real. Si dejas correr el precio, el trading siempre te va a dar buenos resultados haciendo bien tu análisis técnico. Quiero decirles que a las personas que se inician en esto, que no es imposible, no es fácil tampoco, pero imposible no lo es. Solamente a base de dedicación. ¿Qué más? Ok, aquí tengo la misma, es la misma, aquí ya lo había cerrado yo, ya no están las líneas punteadas como ustedes pueden ver. Aquí yo ya había cerrado lo que es el trade, ya lo había cerrado, ya había decidido cerrarlo. A esto quiero decirles que busquen la manera, si ustedes usan indicadores, traten de sacarle jugo a esos indicadores. Miren cómo se comporta el precio. Una vez que ustedes deciden entrar al mercado, definan lo que es su stop loss y no lo muevan. Yo les aconsejo que no lo muevan el stop loss. El precio, si realmente hiciste un buen análisis técnico, el precio va a correr hacia donde tú estás determinando. Hay ocasiones que el precio se devuelve porque esto así es. Haces tu análisis técnico y resulta que vino una gran vela, una vela de esas relámpago. Ese tipo de velas me ha sacado de la jugada. Más sin embargo, es con 5, 6, 7 pips de donde yo puse mi stop loss. O sea, al final del día o al final de cuentas, el precio gana para donde yo tenía pensado. Muchas veces nos ha pasado así, ¿verdad? Definimos la entrada, definimos el precio de stop loss, definimos lo que es el take profit y viene una de esas velitas relámpago y ya nos quitó nuestro stop loss, ¿verdad? Ya salimos negativos porque más sin embargo el precio
tiende a irse a la idea que teníamos era una idea bien, una idea basada en un análisis bien, solamente que pues salió esa vela y echó abajo nuestra operación. Más sin embargo, no hay por qué decir, bueno, este trade fue malo. Yo siempre he dicho, y grábense bien esto, no hay trade malo. Hicimos un análisis mal a veces. ¿Sí? Todos los trades o todas las operaciones nos dejan algo de enseñanza, ¿verdad? Ok, les mando un saludo. Espero que ganen muchos pips. Les invito a que se suscriban a mi canal, seguiré subiendo más videos. Hasta la próxima, cuídense mucho, chavos. Muchos pips para todos.